¿Cómo se regula el cerebro de un Vale. niño? A ver, el principio básico, y quiero empezar por ello, es que no hay una educación perfecta. Me explico. No hay un patrón que nosotros podamos coger un manual de crianza y seguirlo y con eso que nos salga un buen hijo o una buena hija, ¿de acuerdo? Esto es importante. O Mm, sea, dependiendo de la predisposición genética de los niños, pues estos varían un poquito. Entonces, tampoco hay que obsesionarse con ser perfectos, que esto es un punto importante, ¿de acuerdo? O sea, la crianza no es ser el padre perfecto, ¿vale? La crianza es dar a nuestros hijos las capacidades técnicas, vamos a decirlo así, mm. para que se desarrollen como personas en base al mundo al que van a vivir. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, con muchas ganas de afrontar este nuevo podcast, además en un tema que sabes que a mí me apasiona. No sé si vamos a ir a la cárcel después de esto, pero lo que Vale. seguro es que vamos a pasar un buen rato, vamos a enseñar un montón de cosas a, yo creo, una población muy extensa que es padre o madre y que queremos enseñarle un montón de cosas que hacemos bien, ¿Vale? cosas que hacemos mal, ¿Vale? pero sobre todo cosas que tenemos que hacer para que nuestros hijos, digamos, crezcan felices y sean unos adultos, ¿no?, de provecho, ¿no? Que eso que Sí, no todos queremos, que nuestros sí. hijos sean felices. Vale, con lo cual vamos a hablar de... Pues vamos a hablar de si existen los malos hijos Sí. o si en realidad lo que existen son los malos padres. Mm. ¿Tú qué crees, Fernando? ¿Hay malos hijos o lo que son malos padres? Pues planteando que el que llega antes son los padres Mm. y que son los padres los que su obligación, y cuando digo su obligación es su obligación como mamífero, la obligación de todo progenitor como mamífero es la crianza, es moldear a las crías para que sean adultas. ¿Sí? Desde este planteamiento de los dos, el que vamos a decir que no lo hace de forma correcta cuando las crías no salen como tienen que salir, son los padres. Y yo creo que se enfoca mucho cuando pues tenemos un niño quizá un poco más problemático, ¿no? Decimos, le llamamos un niño difícil, ¿no? Sí, Problemático. sí, Enfocamos mucho en el niño, ¿no? ¿Qué le sí, pasa al niño? sí. Y no miramos un poco más atrás, no damos un paso atrás, ¿no? Mm, Y miramos de dónde viene ese problema, cuál es un sí, poco el problema. Porque a mí me gustaría hacerte una pregunta, Fernando. Antes de ponernos a hablar del cerebro del niño, vale. ¿no? De cómo se desarrolla a lo largo Sí. de la edad, es si cambia en algo el cerebro de un adulto cuando se convierte en padre. ¿Qué cambia en nosotros cuando nos convertimos en padre? Cuando nos convertimos en padres, normalmente lo que sucede es que la naturaleza, que es muy sabia, activa circuitos de cuidado. ¿Vale? De hecho, Loret Contra, que es uno de los padres de la etología, descubrió que todas las caras de cachorro de todos los mamíferos del mundo tienen tres patrones: ojos grandes, nariz chata y mentón metido hacia adentro. Y esto sucede así porque esto activa partes de nuestro cerebro que hace que nosotros queramos cuidar y proteger a las personas que tienen esas características físicas. De hecho, es verdad, Fernando, que si un niño llora, un niño pequeñito llora, se activa fisiológicamente algo en el adulto que le obliga a reaccionar. O sea, que fisiológicamente no te puedes quedar inmune, no Sí. te puedes quedar inerte ante el llanto de un niño. No te puedes quedar inerte ante el llanto de un niño, te puedes quedar inerte hacia ciertas respuestas que los niños tienen y que, digamos, activan los puntos, vamos a decir, más sensibles de nuestro cerebro que buscan el altruismo puro y duro, ¿no? Si queremos estudiar el altruismo, donde existe mayor altruismo es el altruismo que tienen los progenitores sobre sus hijos. Esa es la mayor característica del altruismo, ¿no? O sea, quien puede hacer cosas que no haría por nadie a nivel altruista, como por ejemplo hasta dar la vida, pueden ser unos padres, unos progenitores por sus hijos, ¿no? Con lo cual, a nivel biológico, y esto es importante que la gente lo entienda, somos mamíferos. Y ser mamífero significa que cuando nacemos no somos adultos. O sea, los reptiles nacen adultos. Por eso necesitan a sus progenitores al lado, ¿no? Y vemos a todos en los documentales como los reptiles, como las ranitas, como las tortugas nacen en las playas y se van corriendo al mar. Y no necesitan a sus progenitores. Pero los mamíferos sí los necesitamos. Entonces la naturaleza, que es muy sabia, genera dos patrones. Uno que es de acercamiento de la cría hacia los progenitores y otro que es de cuidado de los progenitores hacia la cría, porque si eso no se establece, no tendríamos siguiente generación y la especie moriría. Con lo cual estamos biológicamente preparados para
cuidar a nuestras crías. ¿Y cómo las cuidamos? Pues con todo lo que tú dices, con parámetros como el llanto, como ciertos gestos, como ciertas situaciones en las cuales pues somos capaces de activarnos y, ¿no? Hay incluso estudios de cómo las mujeres son capaces de generar leche incluso sin haber parido, simplemente por la activación de la oxitocina y la activación del pezón. O sea, lo que quiero que entiendamos es cómo la naturaleza lo ha preparado todo para que tengamos esa capacidad de cuidado y de protección hacia las crías porque ellas lo necesitan. ¿Qué pasa si como adultos, si un padre o una madre no tiene una respuesta hacia eso? No sé si es posible no tener una Sí, respuesta sí es o si posible. se puede, se tiene, pero se puede inhibir esa respuesta y no eres capaz o no le das a la cría, al niño en este caso, lo que se supone que le tienes que dar, que es esa protección, ese cariño que le ayude a crecer. A ver, yo personalmente, desde lo que yo conozco, es más difícil inhibir la respuesta si la tienes a si no la tienes. Me explico. No todos los cerebros son iguales, ¿no? Con los cerebros que son mayoritarios, quiere decirse la mayor cantidad de cerebros tiene unos patrones. A eso se le llama cerebro típico, ¿vale? Porque es típico en la mayoría de la especie. Luego hay cerebros que no son típicos, son cerebros atípicos, ¿de acuerdo? Ahí se meten trastornos, ahí se meten espectros y ahí se meten ciertas patologías que están relacionadas a lo mejor con la empatía o con el cuidado. Y Mm. entonces estas personas, cuando tienen crías, pues no tienen esa activación biológica de su cerebro para activar los parámetros de cuidado y protección, ¿no? Por eso hacen cosas que al resto pues nos ponen los pelos de punta cuando vemos las noticias y vemos ciertas noticias que decimos cómo puede haber hecho eso Ujú, una madre o un padre sobre un niño, un recién nacido, abandono, tirarlo en un contenedor, ¿no? Y cosas de estas que vemos. ujú. Vale, ¿por qué nosotros no lo entendemos? No lo entendemos porque mi cerebro no está preparado para inhibir esa respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, si mi cerebro no estuviese preparado para activarla, entonces sí soy capaz de hacerlo. Y es lo que quiero que la gente entienda, que no todos los padres y madres se activa el cuidado y la protección en ellos, y esos padres y sus madres pues tienen otros patrones diferentes a los que entendemos lógicos y normales en nuestra especie. Eso sería un trastorno, Fernando, pues lo que escuchamos, ¿no? La depresión posparto, ¿no? Que Sí, se habla no, no mucho, que hay está, no mucho está definido. O sea, ¿no? no está definido, me refiero, el DSM-5, que es el manual de psiquiatría donde vienen todos los trastornos definidos, no lo define. Esto no significa, no lo define específicamente, ¿de acuerdo? Mm, Eso no significa que se pueda meter dentro de otro trastorno o que no estar definido significa que no exista, ¿de acuerdo? ujú. Esto es importante. No todo lo que existe está definido. Están definidos determinadas situaciones que el APA, en este caso, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la que desarrolla el DSM-5, las ha, digamos, definido y estructurado. Ujú. ¿Qué le pasa entonces pues esas madres, ¿no? Esos padres que no consiguen establecer esa relación, ese vínculo necesario para que la cría o para que el hijo en este caso se desarrolle? ¿Cómo es posible o qué pasa por la cabeza de una madre o de un padre, que es lo que tú dices, ¿no? Que es capaz pues, de llegar incluso a matar al niño. ¿No? Sin un objetivo concreto que sea visible, ¿no? Que podamos ver. Vale, yo aquí dividiría dos tipos de personas, ¿de acuerdo? Los primeros serían esos progenitores que tienen la capacidad de abandonar a sus crías y no cuidarlas desde un primer momento, ¿de Mm, acuerdo? Y luego habría otros que no tienen esa capacidad, o sea, no llegan a ese punto de abandono, pero que sí lo que hacen es no cumplir con sus obligaciones. ¿Y esto qué es? Pues las obligaciones de todo progenitor es criar a esa cría, a ese niño y a esa niña, para que sean, como tú has dicho antes, adultos de provecho. ¿Y cómo se es un adulto de provecho? Pues cuando yo te educo, porque tú sales sin una regulación. El cerebro nace sin regulación. O sea, no sabe lo que está bien, lo que está mal, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. O sea, nace totalmente con una desregulación o arregulación. ¿De acuerdo? Mejor dicho, no está regulado. La crianza, uno de los puntos que tiene es que yo te regule tu conducta. De hecho, hay estudios sobre mamíferos como son las nutrias, donde se ha descubierto que dependiendo de los patrones de comportamiento nutricional de las madres nutrias, las crías de mayores tienen esos comportamientos y patrones nutricionales. O sea, ujú, yo te voy educando porque voy regulando tu conducta, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos que es regular sus conductas para cuando sean mayores. Y aquí hay, digamos, tres patrones básicos. Yo tengo que regular tu conducta a nivel biológico, o sea, cómo tú, como organismo, tienes que cuidarte para ser un adulto
que te cuides biológicamente, porque eres un organismo y como organismo pues envejecemos, hay que cuidarse. El segundo patrón es un patrón psicológico, cómo yo enseño a que tú te cuides psicológicamente, tengas bienestar en la vida o sepas buscarlo. Y el tercer patrón es un patrón social. Vivimos en sociedad y cómo yo te tengo que enseñar a ti a comportarte y relacionarte con los demás para que esa relación sea eficiente y tú puedas tener unas conversaciones, comunicaciones, interacciones con los demás que te ayuden en tus relaciones sociales. ¿Y eso cómo se hace, Fernando? No sé si es a través del La ejemplo, pregunta del la millón. pregunta del millón. No sé si es a través del ejemplo, si es a través de, pues de las conversaciones que tú tienes, porque bueno, muchas veces, ¿no? Nos desesperamos hablando con nuestros hijos, diciéndoles lo que tienen que hacer y luego hacen exactamente todo lo contrario, ¿no? Te pasas horas y es una conversación que parece, muchas veces, ¿no? Escuchas parece que habla a las paredes, Mm, ¿no? Porque no me escucha, no me entiende o hace justo lo contrario, ¿no? Vale. ¿Cómo se regula el cerebro de un Vale. niño? A ver, el principio básico, y quiero empezar por ello, es que no hay una educación perfecta. Me explico. No hay un patrón que nosotros podamos coger un manual de crianza y seguirlo y con eso que nos salga un buen hijo o una buena hija, ¿de acuerdo? Esto es importante. O Mm, sea, dependiendo de la predisposición genética de los niños, pues estos varían un poquito. Entonces, tampoco hay que obsesionarse con ser perfectos, que esto es un punto importante, ¿de acuerdo? O sea, la crianza no es ser el padre perfecto, ¿vale? La crianza es dar a nuestros hijos las capacidades técnicas, vamos a decirlo así, mm, para que se desarrollen como personas en base al mundo al que van a vivir. ¿Sí? mm, Que esto es otra que podríamos plantearnos, ¿no? O sea, mm. los niños tenemos que educarlos para el mundo que van a vivir. ¿Sí? Entonces esto también es importante. Ahora, una vez que tengamos claro esto, que vamos a cometer errores y que no vamos a ser perfectos, el segundo patrón es que el cerebro, la regulación, no la aprende por lenguaje, no la aprende por semántica, no la aprende por mensajes, la aprende por hechos, la aprende por contingencias, por cosas que le pasan. Entonces, uno de los problemas que tienen los padres es que sermonean a sus hijos y los sermones no sirven para nada. El cerebro no aprende por sermón, aprende por consecuencia. De hecho, el cerebro aprende por una cosa que posiblemente la gente no lo entienda, aprende por ansiedad. Ujú. O sea, mi cerebro se regula por ansiedad. O Pues sea, la nos tienes que dar ansiedad, un poquito más de la información, ¿eh? ansiedad, la Necesito más ansiedad es la que información. hace que yo quiera o no quiera hacer una cosa. O sea, yo la forma de hacer algo es para matar la ansiedad. O sea, si tú me enseñas que no me puedo levantar de la mesa hasta que no termine las cosas o hasta que los demás no terminen, yo no me levanto por la ansiedad de que si me levanto a alguien antes, tú me vas a llamar la atención porque no estoy haciendo el comportamiento adecuado. Lo que se supone que debería estar haciendo, Perfecto. ¿no? Esa ansiedad es la que hace que yo me quede en la mesa. Y esa ansiedad con el tiempo es la que ya hace que yo interiorice quedarme en la mesa hasta que los demás se levanten y entonces yo eso lo convierto en una regla. Y cuando yo soy mayor, yo tengo una regla que es que no se levanta de la mesa hasta que los demás no se levanten. Pero esa regla a mí me la han generado por ansiedad. La ansiedad es la que hace en un primer momento que yo aprenda. Y la ansiedad está relacionada con el miedo. Interesante. Sí. Ujú. Entonces, los padres tienen que educar a sus niños no generándoles miedo, pero sabiendo que tienen que ponerles reglas y que esas reglas son premios y castigos y que esos premios y castigos regulan la conducta del niño por la ansiedad que le produce al niño no conseguir el premio o que le castiguen. Y que eso con los años, con el tiempo, los niños lo interiorizan y lo hacen reglas suyas. Y que cuando ellos son adultos, esas reglas que le enseñaron sus padres, ahora ellos las tienen como reglas suyas y ellos las van a transmitir a sus hijos. Por eso los patrones familiares, que son reglas que se pasan de generación en generación. Ujú, qué interesante, Fer. Eh, esos patrones que nosotros le damos a nuestros hijos, entiendo que son los que hemos recibido nosotros. Siempre o yo No siempre, no Vale, siempre, no vale. siempre. No tienes por qué recibir, no tienes por qué tú transmitir el 100% de los patrones que te han transmitido a ti, ¿no? Esto lo podemos hablar en otro podcast, porque seguro que te gusta lo que te voy a decir ahora, pero normalmente cuando alguien sale de los patrones familiares es la oveja negra de la familia. Ah, sí, ¿Sí? también Vale. sí. La oveja negra de la familia no es que sea oveja negra, es que rompe los patrones familiares y el resto de la familia lo ve como la oveja negra. Como una amenaza, ¿no? No como una amenaza, así como el raro de la familia porque no hace lo que hacen los demás. Mm, Y lo que hacen los demás es lo normal. Y ujú. entonces tú, como no haces lo que hacen los demás, eres el raro. Eso es una mentira como todo en la vida. No hay verdades, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo que justificar
a la manada. Y entonces o la manada está equivocada o estás tú. Entonces siempre vas a estar tú equivocado, ¿no? Ujú. Y entonces de ahí salen esas ovejas negras que rompen los patrones familiares. ¿Por qué? Porque esa persona, padre o madre, mañana, pues a sus hijos les va a educar con diferentes patrones a los que le educaron a él, por lo que sea. Y a partir de ahí cambia sus patrones. Pero vuelvo a lo mismo, sus hijos volverán a copiar sus patrones y alguno de sus hijos o de sus nietos volverá a romper sus patrones y esas se volverán a ser ovejas negras y volverán a salir y volverán a crear otros Es patrones. un ciclo, ¿no? Es un ciclo. Sí que es verdad que con respecto a los padres, ¿no? que hemos tenido, que usamos como referente para bien Sí, o para mal, em, siempre consideramos o que fueron muy buenos sí, o que han sido muy malos. Y sí. entonces no quiero que mi hijo viva lo que yo viví o quiero que mi hijo viva exactamente lo que yo viví. No, no, o sea, parece como que tenemos muy, ¿cómo te lo digo? Venerado el tiempo pasado. O no sé si lo recordamos, somos mucho más benevolentes con el pasado. Tenemos un problema con el tiempo pasado. Mm. Y me explicó hace poco en una charla que di, me acuerdo que me hablaban de esto, ¿no? Y yo les hice una pregunta a todos los que estaban allí. Dije, todos sus padres, ¿no? ¿Quién cree que es mala persona ahora mismo? Porque Mm. sois el reflejo de cómo se han criado. Entonces, cuidadito con criticar las formas de criar de generaciones anteriores. Cuidadito, ¿de acuerdo? Mm. Porque creemos que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo he pasado. Mm. Yo te lo compro. La pregunta es, si tú has pasado por eso, tienes algún trauma, estás mal o te consideras mala persona, Mm. porque si no es así, entonces no lo han hecho tan mal. Otra cosa, el problema que tenemos, y yo creo que es un problema social, es que cada vez buscamos más el placer. Y entonces cada vez buscamos más el placer en nosotros y el placer en nuestros hijos. ¿Sí? Y nuestros padres tenían una cosa clara. Y era que una forma de regular la conducta era por ansiedad. Y la ansiedad no genera placer, genera displacer. Como padre o como madre, cualquier persona que sea padre o madre sabe lo que es darle displacer a sus hijos y sabe cómo te sientes por dentro cuando estás dando ese displacer a tus hijos. Mm. Pero si tú no piensas que ese displacer que estás dando hoy, lo que estás haciendo es enseñarle a regular esa conducta para mañana, cometes un error, porque no regulas esa conducta. Y el niño crece con esa conducta sin regular. Y cuando es un adulto, entonces sí tenemos problemas para regularla. Entonces a lo mejor se la regula la sociedad. Mm. Y la sociedad nunca va a ser, Va nunca a ser va. mucho más cruel, ¿no? Sí, Con el niño. sí. Es curioso porque no sé si eso es una reacción biológica, natural, pero cuando a lo mejor castigas a un niño o incluso alguna vez a alguien se le habrá ido la mano y le da un azote en un momento de rabia, ¿no? Que se te cruza y haces algo así, te duele más a ti. Sí, Duele más al padre sí. que el dolor que tú le puedes haber infligido al niño. ¿Por qué es eso, Fernando? ¿Por qué tienes? Además, es una sensación biológica. O sea, es algo totalmente innato. Porque, ¿Por qué? porque tú estás aquí para cuidarle y protegerle. Y estás haciendo lo que biológicamente es contrario. Ni le estoy cuidando ni le estoy protegiendo. ¿Sí? Entonces, dentro de mí hay una disonancia cognitiva. Hay dos cosas que chocan, por un lado, la necesidad de corregir la conducta que es inadecuada y por otro lado, la necesidad de protegerle y cuidarle. Y entonces aquí se genera un choque entre las dos situaciones. Entonces, una de dos, o tienes un lenguaje interno en el cual dices, esto que estoy haciendo no es lo más adecuado a corto plazo, pero sí va a ser adecuado a largo plazo. Se dice que normalmente para generar nuevas conductas, a corto plazo lo que se genera no es placentero. A largo plazo sí. Mm. Pero que cuando a corto plazo es placentero, normalmente a largo plazo es displacentero o genera problemas. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces, muchas veces el no corregir una conducta a tiempo, y yo no estoy diciendo que haya que pegar a los niños, No, no, ¿vale? claro. Un castigo físico, ¿de Sí, acuerdo? sí, Pero que, incluso a lo mejor es un castigo que se te va la mano y le dices, yo qué sé, copia 200 veces, no se desobedece a los padres. Y luego te pones a pensar y dices, pues a lo mejor con 50 hubiera valido, ¿no? Pero bueno, claro, o o no, sea, porque la ansiedad de no volver a recibir el castigo de escribir 200 veces esto es mm, lo que hace que mañana yo no lo haga. mm, Y esa ansiedad es la que hace que como no lo quiero hacer, eso lo genere como un patrón y al final es una regla. ujú, ¿Sí? Entonces, ujú, lo que quiero que entiendan los padres es que muchas veces nosotros creemos que el castigo, y cuando digo castigo me refiero a una conducta displacentera para el niño, mm, ¿sí? Es más displacentera para nosotros que para el niño, pero que tenemos que entender que no tenemos que ser, tenemos que tener una visión corta.
sea, el padre tiene, o la madre tiene que tener una visión a largo plazo para entender lo que está haciendo. Si no, no tiene lógica lo que está haciendo, porque biológicamente su cerebro le está diciendo, tú no estás aquí para esto, esto no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces es importante que los padres tengan en claro dos cosas. La forma que yo tengo de educar y criar a mis niños son dos grandes patrones. El primero es regular su conducta y el segundo es trabajar con dos parámetros del cerebro, que es la impulsividad y la incertidumbre. Eso es la crianza. La crianza es regular el cerebro con conductas que yo creo que tengan los niños, que sean educados, que sepan responder hacia los demás, que sepan respetar a la gente, que tengan pautas de comportamiento, que yo les voy enseñando. Eso todo es regulación de conducta. Y el segundo son dos patrones con los que nace el cerebro. Todos los cerebros nacen impulsivos y todos los cerebros nacen con incapacidad de gestionar la incertidumbre. Y la vida es incertidumbre y la vida social no acepta la impulsividad. Con lo cual, a nivel social se castiga la impulsividad y la vida es incertidumbre. Entonces, hay que enseñarle a los niños a gestionar esos dos patrones. Entonces, para mí la crianza se basa en enseñar a los niños a gestionar la impulsividad, las cosas que te vienen y que tienes que inhibirlas a nivel conductual. Dos, a aceptar que la vida es incertidumbre, que el mañana nunca está escrito y que pueden pasar muchas cosas, te lo merezcas o no te lo merezcas. Y el tercer patrón es enseñarles pautas de comportamiento que les ayuden a integrarse a nivel social de forma adecuada. ¿Por qué nos cuesta tanto, Fernando, entender a los niños? Es decir, ¿por qué personalizamos sus acciones y creemos que van en nuestra contra o en nuestro favor? Por ejemplo, te pongo un ejemplo que me llama mucho la atención, ¿no? Cuando un niño pues o tira un vaso o va tirando todo, ¿no? Cuando son muy pequeños parece que lo que les gusta es ir tirando todo al suelo y tú vas detrás diciéndole que no lo haga, que da la impresión como que es incluso personal, ¿no? Que lo ha tirado para molestarte, ¿no? Y no entendemos que es que en realidad él no sabe hacerlo, ¿no? Que está aprendiendo y que por aprendizaje uno se equivoca. Sin embargo, los padres, cuando un niño tira algo al suelo, le regañas como diciendo, eso no se hace, y te lo tomas un poco personal, ¿no? No parece como que nos lo tomamos un poco personal y no entendemos que están aprendiendo. Sí, pero eso es porque tú te haces una pregunta que es el por qué. O sea, tu cerebro cada vez que ve una conducta se pregunta por qué lo ha hecho esa persona. Y tu cerebro da una contestación a ese por qué. Entonces, cuando tenemos a un niño delante, hace comportamientos ilógicos. Porque los comportamientos de los niños no tienen lógica, porque el niño todavía no tiene lógica. Claro, son ilógicos para mí. Son Claro, ilógicos porque, claro, pero no entonces, para él, no ¿no? para él, porque no Claro, tiene lógica. claro. Entonces, mi problema está que como yo sí tengo lógica, le tengo que poner una lógica. Y la lógica que yo le pongo es, si tiras el vaso 3 veces cuando te lo pongo en la mesa, es que me quieres tocar las narices. Sí, porque esa es mi lógica. Y entonces me enfado con el niño porque pienso que lo está haciendo a propósito cuando, como tú bien dices, el niño está probando. Sí, está probando lo que es que un objeto caiga, el sonido, está probando 20.000 cosas nuevas en su mapa neuronal que no tiene todavía introducido, ¿no? Y como eso, viro 1000 cosas más. Sí. Entonces, el gran problema que tenemos es que lo que hacemos es, creemos que estamos delante de un adulto, porque le ponemos la lógica delante, cuando realmente lo que hacen los niños no tienen lógica, es ilógico porque no tienen creada esa lógica. Ujú. ¿Hasta qué edad aprenden los niños? O sea, ¿uno aprende toda la vida o llega a un determinado momento en el cerebro de un niño en el que es un punto de no retorno? A partir de ahí ya no tiene solución, por decirlo de alguna A ver, manera. tenemos dos patrones, ¿vale? O sea, tenemos dos parámetros que nos marcan esto. Por un lado está la impronta. La impronta es un principio de la etología que marca que los animales, sobre todo los mamíferos, tienen unas épocas de aprendizaje que necesitan aprender los parámetros de su especie. ¿Vale? Pongo fechas. En los niños va hasta los 7 años, en los perros va hasta los 6 meses y en los gatos hasta los 4 meses, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos primeros meses o años, dependiendo la especie, el mapa neuronal está tan vacío que necesita crear las autopistas, ¿sí? Las vías rápidas, ¿de acuerdo? A partir de la impronta, que son los 7 años, pues se genera ya lo que digamos sean carreteras secundarias. Ujú. Pero las autopistas ya están montadas, ¿vale? Si nos vamos a la neurociencia nos dice algo parecido, ¿vale? La neurociencia nos dice que cuando nosotros nacemos con la mayor cantidad de neuronas en la cabeza que vamos a tener en la vida. A partir de los 7 años se genera una cosa que se llama poda sináptica, que es que toda aquella neurona que no haya sido activada se apaga
y se borra del mapa. Se llama, como he dicho, poda sináptica porque se elimina la sinapsis, que la sinapsis es la conexión entre las neuronas. ¿Por qué? Porque cada conexión que yo tengo en el cerebro genera un gasto energético. Entonces mi cerebro no puede aguantar neuronas que en 7 años yo no haya activado. Y entonces se entiende que ya no son necesarias porque las autopistas ya están formadas. Entonces, aprendemos toda la vida, pero a partir de los 7 años el aprendizaje cambia, porque nuestras autopistas están hechas. Y ya lo que vamos a aprender son caminos, que mañana pueden ser autopistas, pero ya que requieren mucho más esfuerzo para que sean autopistas que a un niño menor de 7 años. Ujú. Es decir, a partir de los 7 años, como padre, vas a tener que hacerlo de otra manera, no sé si mejor o peor, porque lo verdaderamente importante que le va a servir a tu hijo es hasta los 7 años. No, o sea, si un niño no ha aprendido algo antes de los 7 años no significa que no lo aprenda, pero tengo que entender que hasta los 7 años es más fácil que se genere una aprensión, que se conecte al mapa neuronal. O sea, hasta los 7 años el niño tiene una necesidad básica de aprender cosas que no tengan su mapa. Entonces, por eso los niños aprenden cosas tan rápidas y las copian rapidísimo, porque no las tienen. A partir de los 7 años va a seguir aprendiendo, pero va a ser diferente. O sea, el aprendizaje va a ser, no quiero decir la palabra porque luego se va a malentender. La digo, pero que quiero que se entienda. Es más lento, pero es más lento a nivel neuronal. No quiere decir que necesita más repeticiones, sino que lo que yo necesito es que el cerebro cree ese camino. O sea, hasta los 7 años yo tengo el camino hecho, solo tengo que encender las luces, que se llama destello. A partir de los 7 años tengo que ponerle neurona, conectarla a otra neurona que se llama sinapsis, echarle una grasilla por encima para que la velocidad de conexión sea rápida, que se llama mielinización. Todo esto los niños ya lo tienen. Entonces, yo aprendo hasta el último día de mi vida y puedo aprender y crear autopistas hasta el último día de mi vida, pero necesito más motivación para aprender la mismo. El niño no necesita motivación. El niño es motivación. O sea, un niño pequeño es motivación pura y dura. O sea, está motivado desde que se levanta hasta que se acuesta. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque quiere aprender. A partir de los 7 años, la motivación empieza a discriminar. O sea, yo ya no estoy motivado para todo. Ya como tú quieras que yo aprenda algo, o tú me motivas o yo tengo intencionalidad en aprenderlo. ¿Sí? Ese es el gran cambio a partir de los 7 años. La motivación de la que tú hablas es lo que a lo mejor en el lenguaje de los padres es un terremoto, ¿no? Sí, Es un niño sí, terremoto, sí, no para, está claro, siempre claro. inventando algo, siempre Sí, sacando cosas, claro, pero en siempre. todo eso hay un Eso es aprendizaje. motivación. Claro, porque está motivado. El niño tiene la motivación de aprender, de explorar. O sea, el niño explora el mundo y en cada punto de exploración aprende algo. Para explorar tienes que moverte. Entonces los niños tienen que moverse. ¿No? Hay niños que se mueven más y hay niños que se mueven menos. Pero los niños se mueven porque están explorando. Y cada exploración que hacen es un aprendizaje nuevo. O sea, si se suben al sofá, están aprendiendo a subirse en altura. Si se bajan del sofá, cómo bajarse. ¿Sí? Entonces, el niño constantemente está aprendiendo cosas. Tú lo puedes entender o no lo puedes entender, pero para entender a un niño tienes que irte a sus años y a sus necesidades. Y las necesidades básicas de un niño es aprender. Y la única forma que tenemos para aprender es repetir, 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 probar. Y el niño prueba todo. Eso, claro, a los padres pues muchas veces les cansa, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto? Eso te iba a preguntar, Fernando. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso si todos hemos sido niños? Todos hemos pasado por Pero eso. todos nos hemos olvidado. ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué nos olvidamos como padres de lo que fuimos como niños? Nos olvidamos por dos cosas. Lo primero por tiempo, porque al final nuestra memoria episódica se va montando y desmontando. Entonces, muchas de las cosas que hemos hecho como niños, llevamos a lo mejor 10, 15 años, 20 años sin reproducirlas. Y ahora cuando somos padres, madres, en nuestra memoria eso está prácticamente desmontado totalmente y nos cuesta mucho volver a esa época, ¿no? Normalmente, quien nos hace volver a esa época son nuestros padres, que cuando ven a nuestros hijos, a sus nietos, nos dicen, pero si tú eras igual. Sí, entonces te Es conectan con verdad. esa historia, porque ellos sí recuerdan esa época. ¿no? Porque la han vivido de otra forma, la han vivido como padres y lo te pasará a ti cuando veas a tus nietos, ¿no? Entonces, el problema que tenemos como padres es que nuestros primeros años, cuando fuimos esos terremotos, aparte de que la memoria era muy frágil, ¿vale? Mucha de ella está olvidada porque no se ha repetido. Y en la memoria episódica, todo lo que no se repita se va destruyendo poco a poco y cada día cuesta más buscarlo y encontrarlo en nuestra memoria. Em, ¿Creemos nosotros como padres, Fernando, que, que, que el tiempo, o sea, que fuimos mejores hijos que los hijos que tenemos?
nos recordamos mejor, somos más benévolos con nosotros mismos como niños que lo somos con nuestros hijos. Pues yo creo que aquí había que ir más específicamente a cada persona, ¿no? Creo que hay personas que sí se creen que han sido mejores o que tiempos pasados siempre fueron mejores Mm, y hay personas que no lo ven así. No creo que sea algo tan genérico, pero sí es cierto que hay como dos bandos. mm. Un bando en el que piensa que los tiempos pasados siempre fueron mejores y que las, digamos, generaciones anteriores tenían más valores, más principios, más... Sí, y hay otras que plantean que las nuevas generaciones son, y creo que siempre va a haber estos dos bandos, ¿no? Creo que siempre va a haber estos dos bandos. Yo siempre diciendo, no, yo a tu edad hacía, Sí, yo a tu edad sí, ya era, sí. yo, o sea, Sí, pero eso es un problema y te voy a decir por qué. Porque las comparaciones son odiosas. Y las comparaciones son odiosas porque los 70, 80, 90 o años 2000 no son los años 2025. Sí, o sea, las circunstancias eran totalmente diferentes, la forma de crianza era totalmente diferente, no porque se criase diferente, sino por todo lo que había alrededor. Entonces eso hace que el niño tenga unas posibilidades diferentes a las que tienen los niños de ahora. Entonces los niños de ahora están más avanzados en unas cosas y tienen más torpezas o menos adelantos en otras cosas, ¿no? Están más retrasados en otras cosas. ¿Por qué? Por las situaciones en las que vivimos. Entonces no se puede comparar. ¿Cuál es el problema del cerebro? Que sesga mucho. Y entonces pues sesga aquello que le importa. Y entonces te dices que en mi época hacíamos esto y ahora no lo hacéis. O estáis muy avanzados en esto que en mi época estábamos más tontos. Sí y no. O sea, estoy de acuerdo en que han cambiado cosas que ahora están más avanzados, pero también hay cosas en las que ahora los niños están más retrasados. Entonces, no podemos entender dos generaciones diferentes si no entendemos las circunstancias en las que las dos generaciones han crecido. te preguntabas tú un poco al hilo bueno, de las tecnologías, ¿no? Que es el gran tema, ¿no? Que rodea a los niños, que además ahora, bueno, la Comunidad de Madrid Sí. ha decidido retirar las tablets para gusto de muchos padres, para alegría de muchos y a lo mejor para desgusto de otros, supongo, en edades tempranas, ¿no? Hasta sexto de primaria. Em, y a mí me llamaba mucho la atención porque en realidad los que iniciamos en las tecnologías a los niños somos los padres, Mm. ¿no? Y sin embargo luego no somos capaces de controlar lo que nosotros mismos hemos empezado, porque si no me equivoco, los primeros que exponemos a los niños a pantallas somos nosotros y en muchos casos para quitarnos de encima bueno, pues porque no tienes tiempo, porque estás haciendo otra cosa, porque estás comiendo y quieres un poco de tranquilidad y entonces al niño le dejas el móvil para que juguetee un rato o le pones delante de la tele para que se entretenga. Y luego llega un punto en el que ya no podemos controlar eso que nosotros hemos iniciado y puede generar, bueno, pues problemas muy graves, ¿no? Cuando un niño ya es adolescente, pues la serie esta, ¿no? Que hay ahora de Netflix que se llama Adolescencia, que es un boom entre todos los padres, eso lo hemos iniciado nosotros, ¿no, Fernando? Sí, pero digamos que cada época tiene sus demonios, ¿de Mm, acuerdo? O sea, nosotros tenemos unos, en mi época pues eran las drogas y en mi época pues yo, mucha de la gente con la que me crié, pues por desgracia, sucumbieron a las drogas mm. y supongo que si nos vamos a otra época habría otra cosa, ¿no? Entonces, en cada época y en cada, vamos a decir, ambiente, pues había un demonio. El demonio actual son los patrones digitales pues que igual que las drogas nos los han puesto delante y yo creo que el gran problema no es que los tengamos, sino que tampoco nos han educado para cómo trabajar con ellos y cómo utilizarlos, ¿no? Mm. Entonces muchas veces cometemos errores que luego pues hay que incluso trabajarlos a nivel psicológico o terapéutico porque se generan pequeños síndromes en los niños de adicción a esos aparatitos porque al final son aparatitos que son adictivos. Mm, Antes de ir con el decálogo, Fernando, ya muy rápido te voy a pedir algo complicado. Yo sé que esto Vale, es complicado. Y vale. yo te voy a pedir si nos puedes dar a los padres que Sí, queremos mejorar sí. y que consideramos que no hay malos hijos, sino que hay malos padres, unas pautas pequeñitas, brevitas, dos, tres. Sí, Tampoco nos líes mucho la cabeza, ¿vale? De cómo podemos mejorar y cómo podemos convertirnos en mejores padres. a ver, yo con una cosa que cuento muchas veces y que creo que es importante entenderla, es que el orden es importante a la hora de criar. Me explico.
Cuando un niño o una niña viene, cuando tus hijos vienen y te cuentan algo, no te lo cuentan para enfadarte, no te lo cuentan para que te molestes, te lo cuentan porque necesitan de tu ayuda. Entonces, muchas veces cuando nos cuentan algo que no nos gusta, lo primero que hacemos es gritar. Gritamos por ansiedad. O sea, no es ira. Estamos matando la ansiedad se mata con ira, ¿de acuerdo? Cuando un tenista rompe la raqueta, la rompe por ira. Perdón, la rompe por ansiedad y yo veo la ira de romperla, pero realmente hay una ansiedad, un miedo a perder el partido, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, cuando un niño o una niña te dice algo, el hecho de gritar supone que el niño o la niña entienden que las malas noticias o las noticias incómodas van a generar una respuesta de ira. Y el niño o la niña tienen una lógica, y es que cuando yo te cuento algo y tú gritas, me estás gritando a mí. Pues es mentira, tú no le gritas a tus hijos, te Mm, estás gritando tú para regularte. mm, Ese grito hace que los niños aprendan a no volver a contártelo, porque el cerebro aprende por consecuencias. Entonces, lo que hace el niño y la niña la próxima vez que tengan un problema es no contártelo. Y luego pasan problemas de cómo los niños se meten en situaciones complejas y tú no te enteras porque ellos no han venido a contártelo. Y te preguntas que por qué no tienen confianza en ti. Y no tienen confianza en ti porque tú no se las has dado. ujú. Entonces, es importante como padre y como madre morderse la lengua. Es importante que cuando un niño y una niña viene y te cuenta algo molesto, lo primero que tienes que hacer es ayudarle, porque es lo que te está pidiendo. Y después de esa ayuda, después de resolverlo, te puedes sentar con el niño y la niña y ver el castigo o lo que se hace por haber hecho eso, ¿no? ¿Cómo regulamos esta conducta para que no vuelva a suceder? Pero como yo grite, como yo genere una activación fisiológica de mi organismo, lo que el niño y la niña va a ver es no puedo volver a contárselo. Entonces, yo sé que esto es complejo, ¿eh? Pero yo a todos los padres y a todas las madres les invitaría a que intenten, cuando sus hijos les cuenten algo que no les gusta, les cuenten algo que sea incómodo, a sentarte con ellos y preguntarles qué necesitas. Y vas a ver cómo el niño o cómo la niña cada vez que tiene un problema te viene a buscar, porque acabas de hacer funcional tu conducta. Cuando tú gritas a un niño, no la haces funcionar. No me funciona contártelo. Con lo cual lo inhibo. El cerebro no hace conductas disfuncionales, hace conductas funcionales. Entonces, es importante que los padres entiendan esto. Si a mí me pides que dé un consejo a los padres, el consejo que yo doy a todos los padres es este. Aprender a gestionar la ansiedad cuando vuestros hijos hagan algo incómodo y lo primero que tenéis que hacer como respuesta hacia ellos es ayudarles a resolver la situación. Y luego ya hablaremos del castigo. Esto lo va a hacer funcionar y esto va a hacer que vuestros hijos mañana quieran sentarse con vosotros a contaros sus problemas porque saben que vosotros les vais a ayudar a resolverlos. Qué interesante, Fer. Muchísimas gracias por el consejo. Seguro que muchos padres te lo agradecemos. Pues, Fer, adelante con el decálogo. Vamos con el decálogo. Vale, pues vamos a ver una cosita que hemos empezado con ello y es que ser padres no significa ser perfectos. Y hay que entender que lo importante es la intención con la que se hacen las cosas. Entonces yo a todos los padres, cuando me preguntan por algo, siempre pregunto cuál es la intención. O sea, ¿cuál es la intención de tu conducta? Entonces, la intención de un padre cuando realiza una conducta es la que le hace buen padre o mal padre. La intención de esa conducta. ¿En base a qué? En base a un principio básico. Educar no es controlar. Y muchos padres piensan que la educación es el control de sus hijos. No, educar es otra cosa, es acompañar. Es acompañar a un ser humano que está creciendo y que necesita aprender. Y ese acompañamiento es lo que es la buena crianza. Entonces, cuando un padre o una madre te dice que lo que está haciendo es controlando, ¿sí? Y porque es, digamos, el motivo por el cual lo está haciendo, lo que tú estás entendiendo es que no va a ser una buena crianza, ¿vale? Es el acompañar. Este acompañamiento tiene que estar directamente entendiendo que la forma que tiene un padre o una madre de educar a sus hijos es trabajando los caminos del niño, no limitándolos, enseñándole al niño los caminos que hay y enseñándole los caminos, qué dificultades tienen y qué parámetros tienen cada camino. Porque cometemos el error de tomar decisiones por nuestros hijos y los hijos tienen que aprender a tomar decisiones por ellos. Una de las cosas que yo veo hoy en día es el pensamiento crítico. Estamos dejando a nuestros hijos sin pensamiento crítico porque decidimos por ellos, por el control que tenemos con ellos. Con lo cual, hay que entender una cosa, y es que tan malo es controlar demasiado como ser negligentes.
Hay que estar presentes en la educación. Y estar presentes es estar ahí. Es mal padre el que controla y es mal padre el que es negligente en el control, el que es totalmente negligente y no está presente para regular esa conducta de sus hijos. Y yo plantearía una cosa que para mí es muy importante y es, no se puede educar desde el miedo, se debe educar desde la seguridad emocional. Con lo cual yo tengo que educar a los niños en seguridad emocional. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con un principio básico que es enseñar a los niños a gestionar las situaciones, a gestionar dos situaciones, la impulsividad y por otro lado la incertidumbre, que son dos parámetros básicos que van a tener los niños en su vida. Y cómo esto se trabaja desde un principio que es la mentalidad. Y es educar a los niños en que se centren no en los resultados, porque la vida no te va a dar resultados, no los resultados que tú quieres, siempre. Con lo cual, trabaja procesos. Enfócate en trabajar los procesos. Y con los niños cometemos siempre el error de enfocarnos en los resultados. Siempre pedimos las notas, siempre pedimos el comportamiento final. Si van a jugar un partido de fútbol, cómo han quedado, si vienen las notas que ha sacado. O sea, siempre los padres se enfocan en el resultado. Es un error. Hay que premiar los procesos, hay que premiar los parámetros intermedios, que es donde el niño se enfoca y donde el niño puede generar una mentalidad adecuada. Y por último, lo que yo les diría a todos los padres es que un mal padre es aquel que exige aquello que no moldea. ¿Con esto qué quiero decir? Que el buen padre es el que está presente y es el que cumple con un patrón básico. Y él es el molde. O sea, no exijas a tus hijos aquello que tú no haces. Si quieres ser un buen padre, lo primero que tienes que hacer es hacerlo tú. Porque los niños hacen una cosa a la perfección. Y es copiar, copiar y copiar. Tenemos que ser modelos para nuestros hijos. Efectivamente. Fer, me he ido bastante atrás en el tiempo, ¿vale? Para buscar una frase, porque la educación pues lleva con nosotros desde que el hombre es hombre, Sí. así que me he ido hasta la Grecia clásica Vale. y he encontrado una frase que me ha parecido muy, muy bonita y muy, muy certera de Sócrates, y es, si quieres cambiar al mundo, empieza por educar bien a un niño. Y me parece que es la única manera, de hecho, que existe de poder hacer un mundo mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Así que, bueno, pues ha sido, la verdad, un placer ver aprender contigo. Muchas gracias como madre por todos los consejos que me has dado. Espero que a todos los oyentes, que incluso a los que no son padre y que lo pueden llegar a ser algún día, que les haya servido todo este aprendizaje que hemos tenido. Y nos vemos en el próximo capítulo, Fer. Nos vemos en el próximo capítulo y cuidaros mucho.